Yo soy uno más. Yo también formo parte. Buenas, soy Sergio Amado. Bienvenidos al podcast Ámame, por favor. Soy gay y he desarrollado este podcast para unir sinergias con otras personas que hayan vivido situaciones de bullying por diversas índoles en su vida. Deseo aportar mi ayuda en estas situaciones difíciles de las que he sido protagonista en primera persona. Doy paso a este nuevo podcast. Bienvenidos. Tras generaciones de incansables luchas, tras ser rechazados por la sociedad, calificados incluso de enfermos o depravados, hoy día el colectivo LGTBI sigue siendo uno de los más afectados por el bullying. Ocultación, miedo al que dirán, vivir una doble vida e incluso el suicidio han sido generacionalmente y aún sigue siendo hoy el salvavidas de muchas personas que sienten una tendencia sexual diferente a lo socialmente más aceptable, la heterosexualidad. Para hablar del bullying que históricamente ha recaído sobre el colectivo LGTBI, hoy tengo el placer de entrevistar a Rosa Mena, psicóloga por la Universidad de Sevilla, especializada en terapia familiar sistémica, discapacidad intelectual, psicología positiva, entre otros. Muy buenas, Rosa, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de que estés con nosotros hoy en Ámame, por favor, y estoy convencido de que nos vas a aportar mucho conocimiento muy enriquecedor y a que nuestros oyentes van a quedar encantados con tu entrevista. Bueno, yo estoy encantada de que hayáis pensado en mí, aportaré lo que pueda y ojalá que sí que sea algo enriquecedor. Seguro que sí. Rosa, ¿por qué sientes que tener una tendencia sexual diferente a lo más común, o sea, a la heterosexualidad, ha sido castigado socialmente con tanto ímpetu desde antaño? Pues primero porque es un grupo minoritario y todos los grupos minoritarios en nuestra cultura no están aceptados, no solamente los grupos LGTBI. En concreto, lo que es lo LGTBI tiene una visión, pues como tiene relación con la sexualidad, que también es un tema tabú en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pues Sí, entonces es como que hay dos temas asociados. Por un lado, una población minoritaria y que tiene relación con la sexualidad, con una sexualidad minoritaria, ¿no? Entonces son dos temas que se ignoran, que se rechazan. Aparte, claro, no cumplen las normas del patriarcado, porque se saltan completamente los roles de género, claro. por otro lado. Entonces, claro, eso lleva al rechazo total de la sociedad patriarcal. No está dentro de lo establecido, entonces está fuera de control. Y todo lo que está fuera de control en nuestra sociedad, pues, tiene que ser derribado. Claro. Sí, de algún modo la sociedad busca tener a los ciudadanos controlados, ¿no? Totalmente. Por eso están tan establecidos los roles de género, Claro. ¿no? Entonces, claro, esto es una manera como de que parece que nosotros no salimos, ¿no? Este colectivo se sale de quién lo controla, ¿no? Claro, Entonces y no puede generar interesa un para miedo, nada. ¿no? Puede generar un miedo a cómo reaccionó ante estas personas, ¿no? Claro, Mm. claro, porque miedo a lo desconocido y miedo a lo incontrolable. Claro, ¿Sabes? Las personas que controlan nuestra sociedad tienen muy claro que es a través del miedo, ¿no? Ejerciendo el miedo sobre los demás cómo se controla. Y claro, nosotros nos tenemos que hacer tan valientes, ¿no? Desde el principio que claro, nos quedamos fuera de este control. es este miedo quizás de los grandes poderes gubernamentales a lo desconocido, uno de los motores fundamentales de la homofobia, ¿no? Por lo que me has comentado. Sí, estoy convencida. Mm. Claro, lo que se escapa del control pues hace que cree más incertidumbre y prefieren tenernos, como tú comentabas, ¿no? Asignados en unos determinados roles que de algún modo pues los tienen ya más controlados, ¿no? Es que fíjate, claro, desde la escuela, ¿no? Sí, La diversidad se empieza a controlar desde que somos muy pequeños.
¿no? Sí, El objetivo de la escuela es hacer soldaditos todos iguales, uniformados, ¿no? Entonces, sí. ese es el primer mecanismo de control de esta sociedad. Como todos los niños tienen que pasar por la escuela, pues qué mejor mecanismo, ¿no? Entonces, claro, los que nos vamos quedando fuera, los que vamos escapando, a pesar de todo, de ese control, que en muchos casos lo consiguen que las personas dejen de ejercer su propia identidad por miedo, ¿no? Claro, sí, efectivamente, sí. Y no consigan, por lo menos desde un principio, vivir su vida plenamente. Pero claro, cuando ocurre con algunos de nosotros, que somos los perros verdes, que nos salimos de ese control y no consiguen que estemos en esa homogeneidad, pues los poderes públicos tienen miedo a eso porque no saben por dónde nosotros podemos salir, ¿no? La verdad Y que hacerle daño a esos mecanismos de control que ellos tienen. es una reflexión, la verdad, muy interesante porque quizás también es extensible a muchos aspectos de la sociedad, ¿no? En cierto modo, los poderes gubernamentales no quieren que seamos nosotros mismos, ¿no? No solo para el colectivo LGTBI esta reflexión, sino en otros muchos aspectos, ¿no? Sociales, ¿no? Estoy convencida que a Claro, todos los que se salen de esa uniformidad, se les ataca vorazmente, no, vorazmente. De pues hecho, nosotros hemos sufrido desde pequeños ese ataque, ¿no? eres El diferente, eres rechazado, claro. Claro, claro. Bueno, y además la religión también nos ha hecho muchísimo daño, no ha sido solamente la política. La Sí, religión ha estado como aliada incondicional claro, y ha sido terrible. Que una niña, a mí me gustara con 8 años jugar al balón o en vez de jugar a las casitas, que también me sí, gustaba jugar a las casitas, pero es que además me gustaba jugar al balón, o que me gustara hacer cosas de marquetería en lugar de costura, que era lo que me correspondía con 10 años en la escuela, pues yo estaba muy mal vista por mis maestras que eran muy religiosas iban todos los días a misa, que es que yo además era monaguilla y me las encontraba allí y es que a mí me la tenían sentenciada, ¿sabes? Porque yo además era zurda, era como escribe con la mano del diablo, ¿no? Entonces, sí. bueno, era todo en un. Se reunían una serie de características, ¿no? Que de algún modo Hombre, te demonizaban, ¿no? totalmente, totalmente. Yo tenía una maestra que a mí con 10 años me decía, no me sacaba a escribir a la pizarra porque decía que se mareaba si me veía escribir con la mano izquierda. Uf, tremendo. Era mi maestra de música, yo no podía pintar el pentagrama con la mano izquierda porque se mareaba. Entonces, imagínate el rechazo a todo lo diferente. Era zurda y jugaba al fútbol con los niños y además hacía marquetería. Y eso pues a mí Te afectó, ¿verdad? hombre, claro, eso ha sido muy duro porque te ponían el dedo, te señalaban los maestros en esa época, vamos, en esa época, en la época actual, yo fui señalada, ¿sabes? Claro. Como diferente, como rara, ¿no? Era rara Sí. porque si fuera diferente, bueno, no pasa nada por ser diferente, ¿no? Pero es que el adjetivo no era diferente, era rara, ¿no? Y además con mal gesto, Claro, ¿sabes? rara y que no gustaba como tú eras. Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, eh, los maestros son fundamentales en esas edades, ¿no? Son un referente muy importante. Y cuando esos referentes tan importantes están acusando a otro niño de que no cumple con los cánones, pues los niños te miran también rara, Claro, ¿sabes? sí, se genera también una situación de rechazo ya no solo por la parte docente, sino por los mismos compañeros. Totalmente, menos con los que juegas al fútbol que no lo entienden. Claro. ¿Vale? Esos son los que no lo entienden, pero los demás es como esta es que es muy rara, ¿no? Y encima escribe con la izquierda, vamos. Pero vamos, fíjate que no solamente, te estoy hablando de la primaria, ¿eh?
Sí, Pero es que yo eso lo he padecido hasta la universidad. sí, No ha digamos sido que solamente en la primaria, es que yo he estudiado psicología en sí, en la Universidad de Sevilla y a mí en cuarto de psicología, que dábamos psicopatología general o de adultos, sí, eh, en cuarto no, era en quinto. En quinto de psicología, en la asignatura de psicopatología de adultos, nos enseñaban terapias para curar la homosexualidad. uf, tremendo. Entonces yo te estoy hablando del año eh, del año 94. Sí, que no hace tanto tiempo, claro. No hace tanto tiempo y todos los que salieron de aquella generación mía salieron con esas terapias aprendidas, porque además es que nos cayó hasta en el examen aquel año, en el examen final de Sí, quinto de psicología, date cuenta lo que te estoy diciendo. Y para más Henry, mi profesor de psicopatología nos explicó que la homosexualidad era como ser zurdo o diestro, que eran como dos polos. O sí, se era homosexual o se era heterosexual. Entonces había que ver la persona en qué punto estaba de ese continuo. Si estaba más tirando para lo homosexual o para lo heterosexual. Date cuenta que esto es una aberración lo que te estoy diciendo. Pero eso lo he totalmente. estudiado yo en quinto de psicología. Y entonces nos dijo, esto es como lo de ser zurdo o diestro. Hay que ver si la persona es más zurda o más diestra. Y en función de eso, pues se le canaliza. Si está más pegado a lo diestro, pues se le hace diestro. Se intenta siempre que sea diestro y heterosexual. Entonces yo, ya te digo, con 23 años todavía he padecido, hasta el último año de lo académico, he padecido por mi orientación sexual. Claro, te has Y por sentido supuesto, rechazada en muchísimos aspectos, por ser zurda, por ser diferente, por jugarte ciertos juguetes que teóricamente la sociedad los cataloga para chicos y sí, además sí. también por tener una orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Totalmente. Todo cambia cuando empiezas a tener hijos, de la manera que yo los he tenido, claro. Claro, En ese momento la sociedad parece que te perdona, ¿no? Porque es que es muy digno, es algo muy loable, ¿no? Lo de tener sí. hijos adoptados o acogidos, porque claro, ya estás haciendo un bien a la sociedad, Sí, de ¿sabes? algún modo pues se te perdona por ese bien, ¿no? Sí. Es como, bueno, es así, pero mira qué buena persona, Claro, ¿sabes? Entonces, bueno, hay mucha hipocresía en este tema, ¿sabes? Porque, bueno, luego es, bueno, yo sé que tú eres buena persona, pero no me cuentes cómo eres, ¿no? Porque eso es algo íntimo, cosa que no es. Que la claro. orientación sexual no es algo íntimo, es algo Visible. público, es algo Mm. político, totalmente, totalmente. Pues sí. ¿Y cómo, Rosa, cómo crees que ha evolucionado este rechazo que estamos hablando a la homosexualidad en los últimos años? ¿Quizás crees que la aprobación del matrimonio homosexual en el año 2005 fue decisiva para su inclusión en la sociedad sin réplica? Bueno, sin réplica, lo que pasa es que hemos tenido unos años con una sociedad en los que la política ha ayudado a que haya una apertura Claro. en este sentido, ¿vale? Parece que ha habido un apoyo, un reconocimiento a nivel legal, ¿no? De nuestra familia. Sí, Parece no, lo ha habido, legalmente lo ha habido. no ha habido, sí. La sociedad va por detrás de esta apertura legal, Sí, sí, es ¿vale? cierto. Y entonces lo que pasa es que, bueno, es como que, como es políticamente correcto, pues aunque no estemos de acuerdo no vamos a decir nada. Lo que pasa, Sergio, es que ahora la cosa está cambiando. Sí, Y la gente que antes no decía nada porque políticamente no era correcto decirlo, sí, ahora la política lo que es políticamente correcto está cambiando. Eso es lo que a mí me preocupa en estos meses últimos, ¿sabes? Que en España la gente antes no se permitía hacer ciertos comentarios y ahora los van haciendo con mucha tranquilidad. Y no son comentarios positivos hacia nuestra orientación
Sexual. sexual y hacia nuestras familias, precisamente. Sí, Entonces, sí que me preocupa el norte que está llevando actualmente la política. sí, porque quizás notas que puede haber un aumento, ¿no? Del rechazo de nuevo, ¿no? Yo creo que los que nunca han creído nunca han respetado a nuestra familia y a Sí. nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, creo que eso ahora ya se van a atrever a decirlo Ujú. y se van a atrever a faltarnos al respeto. Eso es lo que me preocupa. Claro. Bueno, Porque sí, confiamos. en España los ha habido siempre. Sí, Siempre ha sí, habido sí. gente, bueno, pues que no estaba de acuerdo, pero que no, ¿verdad? Que es que esto ni hay que comprenderlo porque hay personas que dicen, es que yo no lo comprendo. No, perdona, es que no hay nada que comprender. Claro. Tienes que respetar y punto. Pues sí, es que, o sea, el que tenga una tendencia sexual diferente es como la persona que es heterosexual. Yo no tengo por qué entender de que a un hombre le guste una mujer, simplemente le sucede y ya está. Pues no, Claro, del mismo modo nos pasa a nosotros, ¿no? Tienes una tendencia sexual efectivamente. que es algo que viene inherente a tu naturaleza y ya está. No, no hay más Así es. nada que comentar, claro. Mm, mm. Bueno, pues confiemos que gracias a proyectos como este de visibilidad y otros que, bueno, que ahora abordaremos en la entrevista, que sé que también llevas a cabo, pues consigamos entre todos crear más conciencia y que vayamos evolucionando, no involucionando. Confiemos. Ojalá, Sergio, ojalá. Pues sí. Hombre, desde luego yo te doy la enhorabuena por esta iniciativa que estás teniendo y ojalá que este proyecto tenga mucho éxito y llegue a muchísimas partes, ¿sabes? Porque cuando se escucha hablar a las personas desde el sentido común y desde la sensatez, yo creo que se puede comprender y se puede aprender a respetar, ¿no? A las Claro. diferencias. Sí, sobre todo, como tú has comentado, con sentido común y poniéndose uno siempre en la piel del otro, ¿no? Intentando calzar los zapatos de la persona que tenemos enfrente y quizás podemos entenderla mejor y no sacar juicios rápidos que realmente no van unidos a nuestro corazón, a nuestras emociones, en fin. Mm. Dejarnos llevar en definitiva por esta vorágine, ¿no? De la sociedad, de catalogar lo bueno, lo malo, cuando realmente hay que conocer a la persona, porque cada persona pues es persona ante todo y lo demás pues son características nada más. Efectivamente. ¿Crees, Rosa, que aún sigue habiendo un alto índice de homofobia en la sociedad? Si es así, ¿por qué crees que sucede? Yo, yo creo que hay un alto índice de homofobia en la sociedad en general, y lo ha habido siempre. Y además es que creo que esto es como lo del racismo, ¿no? Que todos decimos, yo no soy racista, Sí, pero hemos mamado el racismo y somos un poco racistas, unos más y otros menos. claro, sí, sí. Lo hemos mamado, ¿no? Y además decimos expresiones que no nos damos cuenta y Sí, que nos utilizamos términos peyorativos hacia otras razas diferentes a la nuestra, claro. totalmente, vamos, constantemente lo hacemos con los gitanos o con los judíos y a lo Claro. mejor nos creemos que no somos nada racistas. Sí, Lo que pasa es que no, yo creo que no tenemos conciencia, no somos conscientes, no estamos despiertos en ese sentido, ¿no? En el sentir que tenemos, porque una vez más la cultura aquí nos arrastra, ¿no? sí, Nosotros venimos de una cultura en la que se nos ha educado en unos valores y en unas creencias contrarios completamente a la homosexualidad o a ser de otra raza, sí, ¿no? Porque entonces, aunque nosotros conscientemente digamos, pues, oye, yo respeto a las personas que vienen de otros países pero que no te toque a ti que te vaya por delante de ti alguien que sea extranjero. En cualquier caso, en la sanidad, en la educación o donde sea, porque eres el primero, o yo la misma. Enseguida hacemos un comentario, ¿no? De, jolines, este que viene de fuera iba antes que yo. claro, sí, sí, sí. Entonces es que no sale, no sale. Y con la homosexualidad pasa lo mismo, pero además entre nosotros mismos. Sí, Nosotros somos homófobos también. sí, los Mayor o mismos menor medida. homosexuales, Y claro. eso,
Claro, lo primero que nosotros tenemos que hacer es vivir un proceso de aceptación propia de la persona que somos. Claro, Eso es el primer paso que tenemos que dar cuando nos damos cuenta de la orientación sexual que tenemos, el ser capaz de aceptarnos. Y ya una vez que nosotros nos aceptamos, pues entonces empezamos a asomar a la sociedad y a decirle a los más allegados cómo somos para que también nos acepten. Empezamos a buscar aliados un poco, ¿no? Y a sentirnos seguros, en entornos seguros. Pero primero tenemos que pasar por el filtro nuestro, de nuestra propia homofobia, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay homofobia. Lo que pasa es que también creo que, a diferencia de en otras épocas, ahora mismo hay muchos entornos seguros en los que se puede vivir con tranquilidad, claro, y cosa bueno, que antes no tema, ocurría, ¿no? O no ocurre en otros países, ¿no? claro, Yo aquí en mi entorno, en España, en Andalucía, vivo con tranquilidad mi orientación sexual, no tengo miedo y no tengo miedo más allá de ser una mujer y sí. de otras características, ¿no? Que también, es que aquí, bueno, se juntan varias cosas, ¿no? Pero te quiero decir que hay entornos que sí que son seguros, cosa que antes no la había. Esa es la evolución que yo creo que ha tenido. Sí, por un lado, el que una ley, ¿no? Digamos, haya respaldado las Sí. uniones, ¿no? Matrimoniales entre personas del mismo sexo. Y por Mm, otro lado, también lo que tú aludías, ¿no? Referente a que, bueno, que socialmente no está bien visto tachar como malo a la homosexualidad. mm. De algún modo tenemos que mantener esa cara, ¿no? Un poco hipócrita de decir, vale, sí, lo acepto, aunque luego detrás haya algo de homofobia, evidentemente. Sí, también, hombre, la visibilidad del colectivo es muy importante, es Sí, fundamental, porque si tú no dices quién eres, mm, no pidas respeto, es difícil que si la gente no nos conoce, parece que tienen que respetar a un ente invisible y desconocido. Es que eso es claro, muy complicado también, ¿no? pues sí, Entonces, pues nosotros en nuestros trabajos, en las escuelas de nuestros niños, en nuestros entornos, tenemos también que darnos a conocer para que conozcan a las personas que somos y que sepan que, bueno, que no somos bichos raros, que somos claro, ciudadanos normales y corrientes y que estamos en todos los ámbitos. pues Estamos sí, en la cultura, estamos en la política, estamos en la medicina, estamos en todos los ámbitos. claro. Pues sí, creo que como coincido plenamente contigo que la visibilidad es fundamental y que somos, bueno, una familia más y ya está. Entonces, cuanta más lo pongamos en escena, pues se pueden normalizar las situaciones y, como tú decías, en las escuelas, pues que nos vean los otros papás como, pues somos Mm, otros papás diferentes y ya está, pero queremos, tenemos los mismos cuidados con nuestros hijos, tenemos las mm, mismas obligaciones, el mismo trabajo, somos iguales, no hay más. claro. Pues Mm. sí. ¿Sientes adecuado, Rosa, el respaldo gubernamental a esta causa del bullying LGTBI? A mí me parece que el bullying en las escuelas no está teniendo, me parece que en muchos casos se está mirando para otro lado. Sí, yo siento igual que tú. Yo creo que no, que a esto no se le está dando la importancia que tiene. Además es que es como algo que se está llevando en silencio y de lo que no se habla parece que no existe. Menos mal que hay algunos estudios de algunas personas Sí, que están concienciadas con el tema, ¿no? Y que están sobre ello y el propio defensor del pueblo andaluz hizo un estudio no hace mucho tiempo, ahora 3 o 4 años, sobre este tema y los datos eran escalofriantes. Entonces, yo creo que el tema del bullying en las escuelas en general, ya no solamente con la población LGTBI, sí, en en general general. me parece que no se le está dando la importancia que tiene. Pues sí, y lo increíble de esto es que al final pues son menores de edad los que están de algún modo sufriendo todas estas consecuencias, ¿no? De que no tenga ahora mismo un control muy exhaustivo
por parte de las escuelas. Mm. Es Es lo que triste. además, fíjate que cuando ocurre algún tema, ¿no? De algún suicidio, no se habla de, pues un niño se ha quitado la vida con 12 años, con 15 años. Y Sí, claro, yo entiendo que en muchos casos, la mayoría de las veces no se dice qué es lo que ha ocurrido antes, pero ese niño probablemente llevaba muchos años siendo perseguido y rechazado por ser como era, y seguro que en la mayoría de los casos tenía que ver con su orientación sexual o su identidad de género. Estoy convencida, lo que pasa es que eso no se dice. claro. Y además, por desgracia, sigue siendo habitualmente portada de muchos periódicos y de muchos telediarios, ¿no? El ver estos Sí. acontecimientos tan desafortunados. Es triste, Mm. pero de algún modo no se están poniendo las medidas adecuadas para que se controle más el bullying y al final los padres nos, cuando dejemos a nuestros hijos en las escuelas podamos respirar tranquilos de que están en buenas manos. Mm. Aquí es que la escuela lo tiene muy complicado también en este sentido, porque la familia y la escuela no hace el trabajo, no es la comunidad educativa que debería de ser en la mayoría de los casos, sino que en muchos casos parece que son rivales o enemigos, ¿no? Sí, Y están encontrados. Entonces, el tema de la sexualidad, porque esto además es que como se considera un tema sexual, ¿sabes? Y es un tema sí, tabú y es un tema que muchas familias entienden que donde se tiene que educar es en la familia, pues entonces hay escuelas que lo tienen complicado para trabajar este tema. No obstante, a mí me parece que siendo un tema tan importante y que se trata de la vida o muerte de las personas, yo creo que la administración educativa tendría que poner más fuerza en esto. Y pues sí. tendría que respaldar más a los maestros y a las maestras que actualmente lo están trabajando, porque me consta que hay casos en los que se está trabajando y muy bien. Pero claro, son casos aislados. Claro, sí, no siempre se le dota de la fuerza necesaria para poder No. resolver satisfactoriamente estos casos. Claro. Mm. ¿Y por qué motivo aún es necesario, Rosa, volviendo al tema LGTBI, que haya este tipo de asociaciones que velen por esta causa? Porque si todo ha evolucionado, parece como que cada vez no tendrían menos sentido estas asociaciones. Sin embargo, ¿crees que aún es necesario que velen por ello? Mira, pensar que porque hayamos evolucionado legalmente no es necesario, a mí me parece que eso es un engaño. Sí, Alguien parece que nos está queriendo convencer de eso, porque hemos evolucionado igual que podemos retroceder de aquí a nada. Los derechos de los homosexuales y los derechos de las mujeres y los derechos de los colectivos, de las personas con discapacidad, son derechos que lo mismo se ganan que se pierden, claro. desafortunadamente, desafortunadamente. Entonces a mí me parece que los colectivos tienen que estar ahí siempre. Sí, Primero, porque dan visibilidad al colectivo, que es muy importante, y ocupan el lugar que tiene que ocupar el colectivo. Y segundo, porque políticamente hay que estar ahí, claro. Sí, por defender trabajando los con los derechos políticos. de este Sí, colectivo minoritario, claro. sí, Pues sí, 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 porque somos un colectivo vulnerable, vamos como todos, claro. ¿sabes? Aquí no tenemos ningún derecho garantizado, Sí. ninguno. De hecho, pues no hace tanto, Sergio, que estuvimos a expensas de a ver si no se derogaba la ley de matrimonio. ¿Cuánto hace? Homosexual, claro. Sí, 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 cierto. Claro. Es que no podemos bajar la guardia porque hay Sí, que estar ahí, hay que estar ahí. pues sí. Revisando tu currículum, Rosa, he visto que estás muy involucrada tanto en el colectivo LGTBI como en las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué te llevó a involucrarte en ambas causas? Bueno, mira, te decía que lo de la causa LGTBI, yo empecé a participar en el colectivo de Frente, Sí, porque bueno, era algo que a mí me tocaba personalmente, ¿no? Cuando yo empecé a participar en este colectivo, además fui socia fundadora que estaba empezando. Teníamos las primeras reuniones, ¿no? Cuando yo empecé a conocer a la gente que se estaba
planteando crear una asociación y tal, Sí, y es que yo llevaba muchos años ya trabajando con las personas con discapacidad intelectual y entonces pensé, bueno, y si yo llevo tantos años luchando por otro colectivo, lo suyo es que también lo haga por el mío propio, ¿no? Un poco por coherencia. claro. Entonces ahí empecé y fue cuando nos planteamos empezar a hacer charlas en los centros educativos. Era gente que bueno, que ya teníamos un rodaje, no estábamos empezando en esto, que más o menos nos habíamos aceptado como éramos. Que es Y importante, bueno, lógicamente, para hacer ese proceso, claro. sí. Y entonces pensamos que bueno, que podíamos ayudar a otra gente que eran adolescentes y que podían estar pasando por lo que nosotros habíamos pasado, ¿no? Claro. Y decidimos, pues eso, empezar, sobre todo, las primeras cosas que hicimos fue eso, empezar a ir a los centros educativos y hacer charlas con ellos, veíamos cortos, hacíamos debates y bueno, llevábamos allí un poco otra mirada, ¿no? Para que los adolescentes, eh, tanto los que podía haber en los centros, sintieran que no estaban solos Sí, y sintieran que podían contactar con nosotros. Lo primero que hacíamos siempre era poner nuestro teléfono y nuestro correo electrónico para que quien quisiera pues lo copiara y pudiera contactar con nosotros luego, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, pues los que tenían, las personas que eran heterosexuales, pues que también pudieran tener otra mirada, ¿no? Del colectivo. Entonces, a mí aquello me pareció fundamental. Y y tam- también te digo una cosa, Sergio, que el hecho de haberme considerado yo una persona diferente en esta sociedad nuestra, a mí sí, me ha ayudado mucho también como profesional a trabajar con las personas con discapacidad intelectual, porque he tenido más empatía con sus diferencias, claro, claro. ¿sabes? Yo siento que ellos también se sienten rechazados, que por motivos diferentes, pero en muchos casos se han sentido aislados y a mí su sentir y su dolor yo lo comprendo. Entonces me hace estar ahí desde la compasión, no desde la pena, sino Sí, desde intentar ayudarlos a salir de ese aislamiento y de ese malestar y que se empoderen y se sientan personas pues tan capaces y tan estupendas como cualquier otra, ¿no? Y claro. esa es la labor que yo trato de hacer con los dos colectivos, ¿no? Desde lo que yo soy. Sí, la verdad que me parece precioso lo que estás comentando porque que bien que tú, como has comentado, hayas podido sacar ese aprendizaje que al tú sentirte diferente, rechazada por la sociedad, de algún modo has podido acercarte más a otras personas de otro colectivo como es el de las personas con discapacidad intelectual, que yo creo que están bastante más castigados aún que nosotros. Entonces, pues el tú poner o sea, acompañarlos en su proceso, empatizar con ellos, empoderarse, yo creo que es algo, como tú decías, es compasión, es un nivel de amor ya mucho más evolucionado. Es muy Mm, grande, la verdad que lo veo precioso lo que estás haciendo. gracias. Vale. Rosa, ¿por qué la sociedad tiende a ensañarse con las personas más débiles como las que sufren discapacidad intelectual? ¿En qué nos estamos equivocando? Pues mira, yo creo que la sociedad eh, cultiva unos valores del patriarcado que tienen que ver con la competitividad, con el poder, con la lucha, con la confrontación y todo eso. Entonces, estos colectivos no responden no participan ni responden a esos valores que están tan vigentes en el patriarcado. Entonces, o bien se les quita del medio y se les hace como que no están, se les hace invisibles, Sí, o bien se les pone ahí como centro de mofa, ¿no? Como algo
de lo que hay que burlarse más que nada. Y yo creo que tiene mucho que ver con que no participan en los valores del patriarcado, fíjate, que Claro, son unos valores muy duros los que tenemos en esta cultura patriarcal. pues sí. Y además no siempre se terminan extendiendo términos peyorativos hacia el colectivo, ¿no? Pues si, bueno, pues para tener un hijo así prefiero que no Claro, hubiera nacido. Siempre escuchamos mm, habitualmente muchos términos que hacen como todavía reforzar, ¿no? Esa creencia, ¿no? claro, porque con un hijo con discapacidad tú no puedes competir, Claro, ¿no? No, ya te digo que es que se escapan a los valores que se refuerzan tanto y que se tienen tan en alta estima en esta sociedad. Entonces, claro, son personas que es que no participan, no participan. Entonces, claro, si tuviéramos otros valores en los que nos nutriésemos con la diversidad, si valorásemos lo que podemos alcanzar a través de la cooperación, a través de la compasión, a través del respeto, a través del amor, pues claro, esos valores, en eso sí entrarían estos colectivos, perfectamente encajarían, ¿sabes? Pero en los valores del patriarcado, desde luego, no. pues la verdad que valoro muchísimo tu trabajo y ponerle voz a este colectivo tan denostado y que al final pues son totalmente invisibles. Nadie vela por ellos, nadie les pone voz, nadie, como no sea sus propios padres o asociaciones que están trabajando para ello también, pero lo tienen complicado, ¿verdad? Actualmente la sociedad. Hay mucho silencio, Sergio, con este colectivo, porque se lucha por cosas que son visibles, como pues que puedan tener una pensión, que puedan tener un trabajo, que puedan tener unos estudios mínimos. Esas son cosas más o menos visibles por las que se pueden luchar, pero el grado de sufrimiento que viven estas personas en los distintos entornos en los que se relacionan, eso no es visible. Y ese sufrimiento, te digo yo a ti, que es muy alto, tan alto que fíjate que hay muchas personas con discapacidad intelectual que Sí, tienen además un doble diagnóstico un doble diagnóstico, ¿no? Porque la discapacidad intelectual no es ningún diagnóstico ni es ninguna enfermedad, pero sí que hay muchos que cada vez más desarrollan enfermedades mentales porque viven en unos entornos tan inseguros, por decirlo de alguna manera, sí, que, que se ven obligados a evadirse de esta existencia tan complicada y tan traumática. Entonces a mí eso sí es lo que más me preocupa, fíjate. claro, Mm. pues sí. Porque eso, fíjate que es que en muchos casos incluso a las familias les cuesta trabajo darse cuenta e identificar esas situaciones, porque hay un silencio muy grande. Y quizás cuesta también ver, ¿no? De que ahí tienen una oportunidad grande, ¿no? Para reforzar el amor, ¿no? En el hogar, ¿verdad? Claro, totalmente. Porque creo que es Total. una oportunidad fantástica para ellos. También es una bendición, ¿no? El que recibas este vínculo, este familiar que de algún modo, aunque tenga una realidad que quizás no nos agrade por lo que tú decías, por lo que marca el patriarcado, es una realidad diferente, pero a la misma vez una puerta abierta hacia el amor incondicional. Hombre, pero de todas, hay familias que cuentan que su vida es diferente, mucho más rica, más nutritiva y más satisfactoria desde que tienen en su seno a una persona con discapacidad, del tipo que sea, ¿sabes? Qué Lo que bonito, pasa. Rosa, que puedas poner luz ahí en este tema, porque creo que muchas personas, pues, y yo mismo incluso, ¿no? Pues también es bonito, ¿no? De que se vea que también detrás de esa puerta, pues también hay otra ventaja, otra parte tan positiva que Mm. existen en esos hogares. No todo es tan, como tan traumático, que, uf, vaya tela, la carga que llevan estas personas, no, sino que detrás hay mucho amor y se nutren de todo eso que además pues, se va recreando solo y es una espiral fantástica y que te ayuda también a vivir
y a ser feliz. Claro, esto es como todo, Sergio. Nosotros que vivimos en el colectivo LGTBI, Sí, pues que lo vemos desde dentro, tenemos una visión diferente, no lo vemos tampoco como algo dramático y sabemos que tenemos que estar ahí en guardia porque mm, tenemos que velar por tener una vida digna, sí, nosotros y nuestra familia, pero no quiere decir que todo sea dramático y traumático, ¿no? claro, sí, Hay muchas cosas y además el hecho de pertenecer a un colectivo así, para mí, a mí me ha hecho ser capaz de tener un horizonte muchísimo más amplio en muchas otras cosas, ¿sabes? claro, Yo también me he enriquecido al ser diferente. Pues pasa igual con todos los colectivos, ¿sabes? Lo que pasa es sí, que cuando nos quedamos, nos minimizamos y nos quedamos en el esquema mental que traemos de nuestra cultura, ahí es donde está el problema, en que queremos hacer la cuadratura del círculo y eso no es posible, porque la sociedad es que es muchísimo más amplia, afortunadamente, y más rica, ¿no? En todos los sentidos. claro. Entonces, vamos a vivir en sociedad, con lo que es la sociedad, por favor, Pues que nos sí. enriquece. Y además, efectivamente, la diversidad enriquece, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué mensaje, Rosa Esperanzador, podrías transmitir a las personas que tienen un familiar con discapacidad intelectual o a la persona que sufre por las agresiones recibidas por la homofobia? Yo a la gente que está en un colectivo LGTBI o que tienen una discapacidad o cualquier cosa, les Sí, diría que vivan su presente sí, y no se preocupen de ninguna otra cosa porque mm, cada uno tiene que vivir la identidad que tiene. Y eso es así, y siempre te vas a encontrar gente que te respete y que te quiera y te cuide como tú eres. Entonces, con eso es con lo que realmente se tienen que quedar, ¿verdad? sí, sí. Pues sí, No nos podemos dejar llevar por el pesimismo en este caso, porque es que además siempre te encuentras casos. Yo me siento tan afortunada de estar en los dos colectivos porque he tenido tanta suerte de conocer a tanta gente tan espectacular y tan extraordinaria, Sergio, sí, que es una suerte convivir con estos colectivos. De verdad, a mí me nutre tanto a diario que yo me siento una persona muy rica gracias a eso. pues sí, la verdad que sí, que la diversidad al final enriquece y te nutre de ella. El conocer diferentes opiniones, diferentes puntos de vista es una ventaja, indudablemente. Rosa, es una grandísima ventaja para nosotros hoy disponer de una profesional de la psicología como tú eres, especializada en temas como la discapacidad intelectual o el colectivo LGTBI. ¿Cómo podrían contactar contigo aquellas personas que deseen iniciar un proceso contigo? Bueno, pues se pueden poner en contacto conmigo o bien a través de mi correo electrónico, que es rosamena@egola.es, o a Sí, través de mi teléfono, que es 610-88-88-06, de cualquiera de esas dos maneras, o estupendo, Rosa. poniéndose en contacto contigo también. También, por supuesto que se lo facilito, encantado. Pero lo repetimos, sería, tu email sería rosamena@egola.es. Eso es. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono es 610-88-88 otra vez, 06. Genial. Pues invito a todos los Vale. oyentes que así lo deseen, que pueden contactar con Rosa y creo que les va a aportar muchísimo en su proceso de crecimiento personal. Eh, Sergio, pues muchas gracias por haber pensado en mí y de verdad que te deseo muchísimo éxito en este proyecto. No, ya no solamente por ti, sino por todas las personas a las que esto ayuda a visibilizar, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti también porque sé que estás también bastante implicada en ello, por lo tanto la admiración es mutua. ¿Qué servicios además ofreces en tu centro, Rosa, para acompañar a las personas? Bueno, pues yo soy terapeuta familiar
Sí, Y además trabajo con personas con discapacidad intelectual, hacemos talleres con ellos. sí, Sobre todo trabajamos la vida independiente, sí, ¿vale? El que ellos vayan adquiriendo competencias y herramientas para gestionar su propia vida y tomar decisiones y empoderarse. Ese es el trabajo más importante que hacemos. Y después, bueno, el labor de terapia familiar es no solamente con los colectivos, sino con la población en general. sí, la También terapia personalizada, sí, voy a hacer talleres también donde me llaman. Trabajo mucho con Plena Inclusión Andalucía. sí. Y bueno, pues eso es básicamente mi tarea. Pues estupendo, la verdad que es súper, súper enriquecedora. Muchas Pues gracias. encantado, Rosa, de que hayas visitado hoy Ámame, por favor, y por esa bonita labor que ejerces de ayudar a los más desfavorecidos en la sociedad. Encantado también de que hayas aportado respeto, acompañamiento, rigor, aceptación y compromiso con tantas personas que en algún momento sintieron que su vida deambulaba sin rumbo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Rosa. Y gracias a todos los oyentes y a ti que nos escuchas. Ámate, por favor. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Rosa. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. ¿Te sientes identificado con mi experiencia personal? ¿Fuiste objeto de bullying por algún motivo? ¿Te gustaría compartir tu historia con nosotros? Escribe a nuestra siguiente dirección de email, seramado@gmail.com, y ayúdanos a que este círculo de apoyo aumente para que se multipliquen las sonrisas. Gracias por dejar tus comentarios, aportaciones y compartir este capítulo en tus redes sociales. Te esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ámate por favor.